Bueno, indudablemente una mirada muy preocupada, no solamente por las medidas de los primeros 60 días de gobierno, de evaluación, eliminación de retenciones a la producción agropecuaria, liberación del mercado cambiario, sino con vistas a lo que viene. En lo específico del sector nuestro, el sector financiero, lo que vemos es que hay una modificación de plano de determinados controles y determinadas facultades que el Banco Central tenía como autoridad de aplicación del sistema financiero, que las primeras medidas de Sturzenegger son de eliminar ese tipo de controles, transfiriendo no solamente potestades, sino recursos al sector financiero y especialmente al sector financiero más concentrado, tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Esto indudablemente va a generar serios condicionamientos para la discusión salarial que se viene, por lo tanto, digamos, la mirada es de absoluta preocupación. Cabe destacar que en el marco del sistema financiero, con sus más y sus menos, la gestión anterior tenía instalado fuertemente un sentido de orientación del crédito y de orientación de los servicios financieros dedicados a pequeñas y medianas empresas, sectores productivos y con una fuerte impronta dedicada al consumo. La verdad que lo que se ve, y estas primeras medidas permiten avisorar un escenario en tal sentido, es una vuelta a políticas de ortodoxia financiera y monetaria donde el servicio y el sector financiero y los servicios financieros van a estar más dedicados a la especulación financiera y no tanto a la asistencia crediticia a aquellos sectores que permiten generación de empleo, generación y reactivación de economías regionales y demás. Hablo concretamente del sector productivo industrial y de las pymes, que son las grandes generadoras de puestos de trabajo. Podemos decir que hemos avanzado algo en relación a épocas anteriores, en el sentido de participar, pero en un porcentaje muy menor, de la obscena rentabilidad del sector financiero. Digo que hemos avanzado porque en la última paritaria nuestra logramos acordar una suerte de participación en las utilidades del sistema, mediante una fórmula que establece una media del sistema, de la rentabilidad media del sistema, de acuerdo a los balances que se publican en el Banco Central y demás. A lo que nosotros apostamos es al cumplimiento de la manda del artículo 14 bis de la Constitución, que es participación de las utilidades y control obrero de la producción. En una empresa financiera la producción es un término quizás un poco desajustado, pero sí, digamos, tiene que ver con que estas tasas de rentabilidad puedan ser, los trabajadores podamos participar. Lo que ocurre que en el marco de las medidas tomadas por las autoridades del Banco Central también está la autorización para que los balances se ajusten por inflación, con lo cual una rentabilidad, pongamos de 50 a 60 mil millones ajustada por inflación, va a dar como resultado formar una renta de 15 a 16 mil millones y obviamente nuestra participación en esas utilidades va a ser sencillamente menor. Lo que se trata es de que el paradigma financiero, que todavía está formalmente institucionalizado en la economía del país con la ley de entidades financieras de la dictadura, se modifique y que no solamente los trabajadores seamos parte de las utilidades porque somos, entendemos, quienes generamos y contribuimos a generar la riqueza y la rentabilidad de los bancos, sino que esa nueva ley de entidades financieras que la democracia argentina todavía se debe, permita participación de otros actores económicos. Hablamos de sectores del trabajo, no únicamente los nuestros, sectores de la producción, insisto, sectores de la pyme, sectores de las profesiones y de las realidades asociativas del interior del país que no son, digamos, sujetos destinatarios de las políticas financieras de los bancos. En realidad nosotros no tenemos un mandato en términos de generarlo. Hay una sensación colectiva que establece que si logramos un adelanto a cuenta de paritarias en el mes de febrero, que tiene en porcentajes es un incremento del 33,9%, nosotros entendemos que nuestra negociación salarial no puede estar por debajo de ese número. Con lo cual,
Si bien la relación paritaria la lleva adelante el Secretariado Nacional de nuestra organización, creemos que no debería al menos ser menor que un 33-34%, habida cuenta lo que hablábamos al principio, la devaluación, el alza inflacionaria, la eliminación de retenciones y demás, que ha significado una brutal transferencia de recursos, sino que a diferencia de otras actividades de la economía, los bancos no pueden argumentar que no pueden pagarlo. Es decir, esta rentabilidad de la que hablamos del sistema financiero, que no solamente en este tiempo, en los últimos 12, 13 años del país ha tenido tasas de rentabilidad fabulosas, ameritan que los bancos tengan la voluntad política y la obligación social de contribuir y fijar para sus trabajadores una tasa y una pauta salarial que no esté por debajo del 34 o 35%. Nuestro sector está, comparado con otras realidades laborales de otras actividades, está bien en términos de condiciones ambientales de trabajo. Lo que nosotros vemos desde hace mucho tiempo y lo venimos denunciando con mucha fuerza es lo que llamamos la sobreexigencia laboral. Los bancos tienen la obligación de atender de 10 a 15, de lunes a viernes, el horario de los trabajadores bancarios es de 9:45 a 17:15, y se supone que una actividad con características bastante estresantes como es la nuestra, en esas 7:30 el trabajador debe cumplir su tarea. Lo que se verifica en la realidad es que hay falta de recursos y por lo tanto los recursos existentes son, en la gran mayoría de las entidades, son sobreexplotados. Esto además tiene otro componente que es la prédica permanente constante, la presión permanente y constante por el logro de objetivos comerciales. Los bancos viven una carrera cuasi desenfrenada de competencia donde no hay tasa de rentabilidad que satisfaga a las casas matrices. Por lo tanto, está la sobreexigencia de vender más cajas de ahorro, de colocar más tarjetas de crédito, de colocar más préstamos, de colocar, lo que va tornando y lamentablemente naturalizando en muchas entidades es una sobrecarga de trabajo, una sobreexigencia laboral que tiene consecuencias muy serias. No es solamente trabajar media hora de más, sino que esta sobrecarga y esta presión constante termina afectando la salud de los trabajadores. En tal sentido también tenemos muchos casos, y esto es un tema preocupante, de acoso laboral, de moving, y bueno, casualmente la Asociación Bancaria ha creado una secretaría a nivel nacional específicamente con el tema de políticas de verdad, memoria y justicia y de abordaje de todas estas situaciones de moving, de acoso, donde fundamentalmente y lamentablemente, como ocurre en otros campos de la vida laboral y social, son las compañías trabajadoras quienes más lo expresan. Después, por supuesto, nosotros hemos tenido largos periodos de nuestro tiempo, toda la época de la convertibilidad y la gestión de la alianza, hasta el año 2002-2003, donde tuvimos salarios congelados, donde la tasa de rentabilidad de las empresas seguía siendo exorbitante, y entonces estamos en un proceso que nos ha permitido recuperar parte del salario, pero todavía tenemos un largo camino que desandar.